Tener un cuerpo estético no tiene por qué ser tan complicado, y con un cuerpo estético me refiero a tener un cierto nivel de masa muscular y un bajo porcentaje de grasa corporal. No estamos hablando de ser fisicoculturista, sino de tener un cuerpo natural. En internet podemos encontrar mucha información y puede parecer difícil o contradictorio poder alcanzar este físico, pero la realidad es que el proceso no tiene por qué ser tan difícil. Y aquí te voy a dar 3 principios que debes de seguir para que puedas alcanzar ese físico estético que estás buscando. Estos 3 principios son muy importantes, pero no significa que sea lo único. Pero yo te prometo que si tú sigues estos 3 consejos vas a poder alcanzar ese físico. El consejo número 1 es que busques un plan de entrenamiento de fuerza, ya sea en casa o en el gimnasio, y que sigas o seas constante con ese plan. Es decir, que no estés saltando de un plan a otro. Por lo menos que lo hagas por unas 12 semanas. Porque uno de los principios básicos para poder aumentar nuestra masa muscular es la sobrecarga progresiva. Esto significa aumentar la intensidad o el nivel de dificultad de los ejercicios. Y si tú escoges un plan y luego saltas a otro plan, pues probablemente no vas a tener los mismos ejercicios y va a ser difícil que midas tu progreso y que te enfoques en la sobrecarga progresiva. Si en un plan, por ejemplo, estás haciendo dominadas, pero cambias a las 2 semanas a otro plan en el cual no incluye dominadas, pues va a ser difícil progresar en ese ejercicio. ¿Y cómo puedes aumentar el nivel de intensidad de los ejercicios? Bueno, puedes, por ejemplo, aumentar los pesos que estás levantando, puedes aumentar el número de repeticiones que estás haciendo o puedes pasar a progresiones o ejercicios más difíciles. Pero esto es importante, que seas constante y disciplinado con el mismo plan, que por lo menos dure unas 12 semanas para que puedas medir tu progreso y te enfoques en la sobrecarga progresiva. El consejo número 2 es que te esfuerces en tus entrenamientos, y con esto me refiero a que en los ejercicios que tú estés haciendo estés llegando al fallo o por lo menos estés muy cerca del fallo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estés realizando un ejercicio, en la última repetición tus músculos estén tan agotados que no puedan producir fuerza suficiente para realizar una repetición extra. Y es importante que en todos tus ejercicios y en todas tus series estés llegando al fallo o por lo menos que estés 1 o 2 repeticiones cerca del fallo. Cuando tú escoges un plan de entrenamiento, normalmente te van a dar un rango de repeticiones. A lo mejor te van a decir, haz este ejercicio por 10 a 15 repeticiones. Y eso está bien siempre y cuando tú estés llegando al fallo o estés cerca del fallo en ese rango de repeticiones. Por ejemplo, si te dicen, haz 15 lagartijas, pero tú puedes hacer 5, 6 o 7 lagartijas más y paras en el número 15, pues estás muy lejos del fallo y no va a ser un estímulo o un esfuerzo suficiente para que puedas aumentar tu masa muscular. Entonces, ¿qué puedes hacer? Número 1, si te dicen hacer de 10 a 15, pero puedes hacer más repeticiones, haz más repeticiones hasta que estés llegando al fallo o estés cerca del fallo. Otra cosa que puedes hacer es agregar peso. Por ejemplo, en un ejercicio como unas lagartijas, te puedes poner una mochila y llenarla de cosas pesadas. Y otra cosa que puedes hacer también es pasar a una progresión o un ejercicio más difícil. Por ejemplo, puedes hacer unas lagartijas de arquero o puedes hacer unas lagartijas en un par de anillas para gimnasia. Y esto aplica para todos los ejercicios, ya sea que hagas ejercicios en casa con tu propio peso corporal o ejercicios con pesas. Si haces ejercicios con pesas en un gimnasio, pues simplemente vas aumentando los pesos que estás levantando. Pero lo importante es que en ese rango de repeticiones que diga tu plan de entrenamiento estés llegando al fallo o por lo menos estés muy cerca del fallo, ya que no existe un número mágico. Nosotros podemos aumentar masa muscular en un rango de 5 o hasta 30 repeticiones, siempre y cuando dentro de ese rango nosotros estemos llegando al fallo o estemos cerca del fallo. Y el punto número 3 es en cuanto a la alimentación, y aquí también lo vamos a dividir en 3 puntos. Punto número 1, trata de que la mayoría de los alimentos que tú escojas vengan de fuentes naturales y trata de eliminar en la mayor medida posible los alimentos procesados. Por ejemplo, trata de que tus proteínas vengan de fuentes como por ejemplo pollo, pescado, carne, huevo, etcétera. Si buscas proteínas de origen vegetal, pues consume por ejemplo lentejas, garbanzos, frijoles, etcétera. Trata de que también tus carbohidratos vengan de fuentes naturales como por ejemplo papa, camote, el arroz también es un buen carbohidrato, y trata también de que tus grasas vengan de fuentes saludables como por ejemplo aguacate, aceite de oliva, semillas, nueces, etcétera. El punto número 2 en cuanto a la alimentación es el número de calorías que debes de consumir. Si lo que tú buscas es perder peso, tienes que estar en un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que tu cuerpo quema, y viceversa. Si quieres subir de peso, tienes que consumir más calorías de las que tu cuerpo quema. Para saber cuántas calorías necesitas no es tan complicado. Si por ejemplo tú quieres perder peso, busca un peso objetivo y ese peso objetivo en kilogramos multiplícalo por 25. Vamos a suponer que tú pesas 80 kilogramos, pero quieres llegar a 70, entonces multiplicas 70 por 25 y ese es el número de calorías que debes de consumir. Y ahora, si eres muy delgado y quieres subir de peso, lo que tienes que hacer es multiplicar tu peso corporal en kilogramos por 30 y ese va a ser tu número de calorías de mantenimiento. Entonces, si nosotros queremos subir de peso, tenemos que agregar unas 200 o 300 calorías. Y el punto número 3 en cuanto a la alimentación son las proteínas. Es importante consumir suficientes proteínas para poder aumentar nuestra masa muscular. Además que las proteínas nos ayudan a estar satisfechos, es decir, a sentirnos llenos después de nuestras comidas. Para saber cuánta proteína necesitas tampoco es tan complicado. Multiplica tu peso corporal en kilogramos por 1.4 o hasta 2.2.
2, y con que tú estés consumiendo dentro de ese rango va a ser más que suficiente para que puedas aumentar masa muscular siempre y cuando sigas todos los puntos anteriores. Y si tú sigues estos 3 puntos, yo te prometo que vas a poder alcanzar ese físico estético. No es tan complicado como uno cree, podemos simplificar el proceso. Ahora, si quieres saber qué es mejor, si entrenar en gimnasio o en casa, te invito a que veas este video. Eso es todo por este video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.